saliera a corregir, a retractarse y a decir que no, que el mercado le había entendido mal y que las tasas de interés iban a volver a bajar. Cuando asume la presidencia Jerome Powell, pues principalmente su premisa fue este término, el de poder bajar las tasas de tipo de interés para que hubiera un crecimiento de la economía. Bueno, entonces, ¿cómo sacamos ventaja de todos estos datos? Porque estamos siempre como enseñados al análisis técnico y a que entonces si no nos dicen que tienen que entrar en el punto X y salir en el punto con TP y stop loss, entonces prácticamente no pueden operar. Lo que quiero que entiendan es que estas sesiones operativas son sesiones para ponerlos al día en las noticias macroeconómicas, para que ustedes mismos entiendan la realidad del mercado y lo que está sucediendo a tiempo real, al mismo tiempo que ven la operativa en mi parte superior, arriba de mi cabeza están viendo la operativa en vivo de lo que estábamos tomando en el grupo de VIP. Entonces, bueno, pido un poquito bastante de recursos poder tener todo esto en vivo, la transmisión de la captura de video, la transmisión de la captura de pantalla y la transmisión de el navegador al mismo tiempo, pero bueno, ya vamos aprendiendo y vamos tratando de hacerlo lo mejor posible. En el lado técnico, vemos de los índices una caída que ha venido desde inicios del año. Esta caída de los índices ha venido tenido, aunque algunas respuestas, sabemos que la ruptura que ha venido ocasionándose desde toda la estructura general del SP500 ha sido para la proyección desde la cabeza a la línea clavicular y aquí ya tenemos el movimiento totalmente terminado y cumplido. Por el cual, ¿qué podemos esperar entonces en estos rebotes? Hasta que no tengamos la ruptura de los máximos anteriores, no vamos a poder seguir en posiciones de venta. ¿Compraríamos la bolsa de valores? Creo que es una opinión bastante difícil de hacer, por lo menos en el lado del SP500 es un poco más difícil, pero mientras mantenga los mínimos que ha venido cediendo durante esta sesión, pues pareciera ser que pudiera llegar a una recuperación, por lo menos hacia la línea de ruptura, que es lo que estaríamos proyectando por la apreciación precisamente de las subidas de tipos de interés y que las compañías, a diferencia de lo que las personas creen, que las compañías no crecen cuando suben los tipos de interés porque el financiamiento es más caro, pues quiero que miren el dato estadístico de cómo se comportan las compañías cuando la Reserva Federal ha subido las tasas de interés y han visto que subir las tasas es precisamente un símbolo de crecimiento económico. Y el símbolo de crecimiento económico significa beneficios corporativos. Entonces, beneficios corporativos significa acciones, comprar acciones, y comprar acciones significa subidas de la bolsa de valores americana. Bien, por el lado de el Nasdaq, estamos viendo que ha tenido una afectación incluso mucho más grande que el SP500 durante todo este año. El lado del Nasdaq hemos visto todas estas divergencias de mínimos y máximos decrecientes en la ruptura del canal. Luego de superar, no superamos la cuota de máximo anterior y por ende estamos viendo ya son correcciones hacia zonas donde nos alojamos hoy en los 146.388 con una pérdida de prácticamente un 70.6%. Entonces, ¿qué podemos esperar para el índice de la tecnología? Hemos visto que el índice de la realidad virtual ha venido aumentando durante estos días, por el cual muchas de las empresas tecnológicas que se dedican a software, a servidores
microprocesadores y todo el área de tecnología ha venido presentando un leve rebote que vemos aquí en este índice americano. Pudiéramos estar viendo que las subidas de tipos de interés pudiera beneficiar el índice americano. Creo que no. Creo que las subidas de tipos de interés en este caso van a beneficiar a la renta variable y la subida de la renta variable van a hacer que los inversores, en vez de ir a buscar a riesgo compañías tecnológicas tipo .com, o sea, algo que la realidad virtual, el metaverso y todo este tipo de tecnologías, como pueda que sí, como pueda que no, entonces prefieren prestarle al gobierno de los Estados Unidos, que tendrá que emitir bonos con una rentabilidad mucho más alta para poder hacerlos atractivos a los inversores. Y ahí es donde yo creo que este índice, a la hora de que los inversores empiecen a invertir en bonos, pues va a tener una corrección bastante grande. ¿Por qué? Porque la mayoría de los componentes de este índice son compañías tecnológicas. En el lado del Dow Jones, el Dow Jones ha sido uno de los índices que más beneficios le sacamos, o el beneficio corporativo de estas compañías en los niveles prepandemia, perdón, pospandemia, pues fueron bastante buenos, por el cual tratamos como siempre de sacar una ventaja en cuanto a lo que han sido compras. Cuando se vienen las ventas del Dow Jones, pues sabemos que es uno de los índices más peligrosos de vender. ¿Porque es uno de los índices más peligrosos de vender? No, no sé, profe. Pues porque el Dow Jones es uno de los índices junto con el S&P 500 que representan la economía de un país, y Estados Unidos es la primera economía, se supone que es una economía que debe estar en constante crecimiento. Entonces, el Dow Jones desde hace muchos años, vamos a ver 5 años atrás, y miren el Dow Jones, solamente ha subido. Durante todo este tiempo que solamente el Dow Jones ha subido, un segundito que es que no, porque se me sale la pantalla, Es que creo que no refresca el cuando lo gráfico. cambio. Ajá, un segundito. Ya, listo, ahí ya lo están viendo. Sí, señor. Bueno, el índice del Dow Jones han visto que se ha venido manteniendo durante una tendencia desde el año 2020 en crecimiento, que fue precisamente en la época de la pandemia. Pero ¿dónde estábamos antes de pandemia? Desde antes de la crisis del 2000, perdón, antes de los crecimientos del 2018, cuando las tasas de interés de la Reserva Federal subieron, pues precisamente durante este periodo el índice subió. Cuando la Reserva Federal bajó las tasas de interés,
este índice bajó. Cuando volvieron las tasas de interés abajo, pero los beneficios corporativos se quitaron a través de los taxes, lo que fue la campaña del señor Donald Trump en sus falsas promesas de crecimiento económico empresarial. Entonces lo que hizo fue quitarle impuestos a las empresas. ¿Y qué pasa cuando le quita uno los impuestos a las empresas? Mejoran los beneficios corporativos. Exactamente. Esto fue digámoslo así, una herramienta para no hablarlo como tan tóxico, pero fue una de las herramientas que quemó Donald Trump cuando no estábamos en pandemia. No había la necesidad de haberle reducido los impuestos a las empresas si todo el tiempo había sido en crecimiento durante 8 años, porque aquí se ve una caída de la crisis de 2018, pero no se ve todo el crecimiento anterior, un crecimiento muy abismal para una corrección tan pequeña. Y ahora que le hacen estos beneficios corporativos, cuando viene el caso de la pandemia, ya no teníamos esta herramienta. Aquí se rompe la estructura en la pandemia y ya no teníamos esta herramienta. Entonces, desde aquí empieza lo que es los paquetes de QE. Aquí empiezan los QE. Empiezan todos estos paquetes de estímulos de la Reserva Federal. Y acá, ya para el año 2021, tenemos una inflación que ya no cubre los beneficios corporativos. Entonces, ¿qué hacen los inversores? Si los beneficios corporativos a través de la inflación no se cubren por el riesgo de invertir en una compañía, entonces el precio debería remitir. Pero si por el contrario, los beneficios corporativos de estas compañías que se han visto beneficiados por las reducciones de los impuestos y de los taxes, empiezan a mostrar crecimiento, los inversores le van a creer a él, Dow Jones, le van a creer al crecimiento americano. Y en YouTube les dejé un video hace un mes de por qué o qué es lo que le da la fortaleza al dólar, pero explicándolo así como por encima. A ver, ¿por qué Estados Unidos puede tener la cantidad de dólares que quieran a nivel mundial? Y él si quiere le puede mandar otros $2.000 más a todos los ciudadanos americanos y no hay ningún problema. Puede imprimir cualquier cantidad de dinero en el mundo y no hay ningún problema, a diferencia de lo que no puede hacer ningún otro país. ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? A ver, los escucho. ¿Por qué Estados Unidos puede imprimir el dinero que quiera y otros países no? No los escucho. Bueno, les voy a decir por qué, chicos. Número uno, los dólares es la divisa más utilizada en todo el mundo, por el cual las reservas de los bancos de otros países son en dólares. Dólares. Número dos, las transacciones internacionales, incluso de países rivales, se hacen en dólares. Tercero, las facturas de deuda, tanto gubernamentales como de bonos, como toda la deuda que hay a nivel global y mundial se mide en Dólares. dólares. Se cobra en dólares. Se Dólares. emite en dólares. Dólares. El comercio exterior, las navieras, las importadoras, todas las empresas que buscan negocios internacionales y que sus monedas fluctúan
terminan convirtiendo todas sus divisas de cualquier país sin importar para poder comprar y negociar en Dólares. reservas de bancos, emisiones de deuda, exportaciones, importaciones. Y así podría sacarle una cantidad, empezando hasta porque, número uno que no tiene muy en cuenta muchas veces, las criptomonedas. ¿Qué tiene que ver las criptomonedas en este tema? El Bitcoin, el Ethereum y cualquier otra divisa de criptomoneda, cuando usted la compra en la wallet, usted la compra con Dólares. su precio está cotizado en Dólares. el oro como materia prima, el oro por onza. Si ustedes ven el, El la precio. sigla, la sigla es Así viene X como dólares. South USD. USD. Exactamente. Su valor por onza es cotizado en Dólares. dólares. Entonces no importa si yo cambio oro por dólares, si yo cambio yuanes, libras, lo que sea, al final todo va a terminar siendo de nuevo dólares. Entonces, si un país, como normalmente fuera, digamos, a ver, Francia o Reino Unido, las libras no tienen tanta utilidad. Los francos, los euros tienen la segunda utilidad. Pero digamos, en un caso hipotético, las libras no tienen tanta utilidad. Después de esto, ¿qué más? El franco suizo, el CHF, no tiene tanta utilidad. Los dólares neozelandeses, menos. Los dólares australianos, menos. Yen. La única divisa que tiene esa capacidad de poder ejercer esa hegemonía de tener grandes cantidades de dinero, sin contar con los negocios ilegales, que aquí no estoy contando los millones de dólares que se mueven en narcotráfico, prostitución, bueno, y etcétera, 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 que todo esto hace parte del mismo dinero real impreso del mundo. O sea, algún lado debe de ir a parar. ¿Sí o no, chicos? Sí, señor. Bueno, entonces ya comprendimos por qué la fortaleza del dólar y por qué el dólar mientras no haya otra divisa. ¿Cuál es la única divisa que le podría hacer así como contrarrestar la economía? ¿Sería el euro o el franco suizo? El euro no lo hace porque el euro no le conviene, si viene en crecimiento, no le conviene ser una moneda base porque sería el decrecimiento de su economía. Tendrá que emitir muchos y emitir muchos sería que valgan menos. Lo mismo pasa con el franco suizo. ¿Qué pasa con el franco suizo? Si hay una moneda en el mundo que realmente debería equilibrar la repartición de bienes, sería el franco suizo. ¿Por qué? Porque en Suiza no hay inestabilidad política, no se meten en guerras, no participan de acuerdos ni de todo este tipo de parafernaria, tanto geopolítica como balística, no tienen misiles nucleares, no hacen parte de ninguno de este tipo de conflictos a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Banco Central de Suiza para que su moneda no siga creciendo? Es mantener a los traders a control, decirle a los traders que no pueden hacer con el franco suizo lo que quieran, porque si no todo el mundo compraría aquí y eso como solamente sube, si nunca pasa nada en Suiza. Entonces el banco tiene que estar interviniendo. Antes no le creían y seguían los traders comprando y comprando y comprando. Un día que les dijo, voy a intervenir el mercado de valores y siguen eso, es mejor que cierren sus posiciones y se vayan con su dinero. No quisieron hacer caso, un día amaneció una vela de este tamaño. Sacaron sus reservas de oro, fueron y compraron activos financieros. Se los advirtieron a los traders, siguieron otra vez.
Cuando el precio volvió y cotizó por nuevos máximos, ¿sabe qué hizo el Banco Central? Esta vez ni siquiera tuvo que intervenir en la bolsa de valores. ¿Sabe qué hizo? Solamente avisó y les dijo, muchachos, si siguen haciendo esto, voy a intervenir el mercado de valores. Solo lo dijo. Uf, salieron corriendo. Porque la primera vez les advirtió, Cumplió. no le creyeron y tengan. Aquí se perdieron millones de dólares de fondos de inversión, de cobertura, de pensión, de bancos privados y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos no podían permitir como Banco Central que su moneda se fluctuara a niveles donde la economía se desestabilizara la economía del país. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí o vamos todos claros? Yo sí tengo una pregunta, profe. Cuénteme. Es que, por ejemplo, en el caso del franco suizo, eh, aumenta su valor, eh, afecta a la economía de ellos. O sea, no lo entiendo muy bien. Afecta, Sí, señor. si el mundo tiene central, es mantener la estabilidad de precios. Esa es su primera encomienda. La primera encomienda es mantener Ok, profe.